Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar de la teoría factorial de Hans Eysen, la segunda parte. El modelo que Eysen presenta tiene un importante componente psicométrico biológico, pero sin embargo Eysen definía que la sofisticación de la psicometría por sí sola no era suficiente para medir la estructura de la personalidad humana y que este tipo de aspectos obtenidos bajo estos análisis factoriales carecían de sentido, a menos que se hubiese involucrado un factor biológico. Para ese, a pesar de que muchos actores actuales insisten en que hay numerosas pruebas que demuestran que todos los análisis abordaban 5 superfactores, Eysen solamente consiguió 3: el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo, y basándose en ellos trabajó para crear los test de la medición de la personalidad. La personalidad, según Eysen, para medir la personalidad, Eysen crea 4 cuestionarios. El primero es el test de análisis de personalidad de la extroversión, el neuroticismo, y constata cierta correlación entre ambos. Por este motivo, Eysen crea el test de personalidad de Eysen, que sus siglas se traducen en MPI. En este test de personalidad se agrega una escala de mentiras para detectar posibles falsedades. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que mide la extroversión y el neuroticismo de manera independiente y haya una correlación de 0 entre ambas. Este test de personalidad fue ampliado para poder ser aplicado en niños de 7 a 16 años, por lo que nace el tercer test, que viene a ser el EPI, pero para jóvenes. El EPI seguía siendo un test que medía solamente 2 escalas, por lo que Sibyl y Hans Eysen en 1975 crean el EPQ, que viene a ser el Lazy Personality Questionnaire, que a diferencia del EPI se le agrega una escala de psicoticismo y entonces viene a ser básicamente otra versión del EPI, pero con la escala de psicoticismo, que hace una nueva revisión. Las bases biológicas de la personalidad. Eysen afirma en su estudio que las 3/4 partes, según sus cálculos, bases biológicas de la personalidad. Eysen afirmó que los 3 factores de la personalidad, el psicoticismo, la extroversión y el neuroticismo, tienen fuertes determinantes biológicos. De hecho, aseguraba que según sus cálculos, 3/4 partes de las influencias de la personalidad eran herencias genéticas y solamente una cuarta parte eran influencias del entorno. Para asegurar esto o para confirmar esta teoría, Eysen cita una cantidad de pruebas que demuestran que hay importancia de un factor biológico. Biológica de la personalidad. Eysen afirma que los 3 factores de la personalidad, el psicoticismo, la extroversión y el neuroticismo, tienen fuertes determinantes biológicos. Según sus cálculos, unas 3/4 partes de los factores variables que hacen variable la personalidad se debe a herencias genéticas y solamente una cuarta parte a influencias del entorno. Para confirmar esta teoría, Eysen realiza 3 tipos de pruebas distintas que demuestran la presencia importante de un componente biológico en la personalidad. Primero, junto a los investigadores McCrae y Ali, en 2002, realiza una prueba donde hallan caracteres idénticos en personas de diferentes países o diferentes culturas, incluso diferentes continentes, y concuerdan en que hay factores idénticos o caracteres idénticos aun cuando esas personas no se conocen. La segunda prueba la realicé en el 2002 junto a otros autores, donde determinan que la varianza biológica se mantiene a través del tiempo. Quiere decir que tampoco la vejez tiene mucho que ver con la variabilidad de la personalidad o la presencia de los 3 superfactores de la misma. Y por último, realiza una prueba en hermanos gemelos y concuerdan en que los caracteres biológicos o genéticos tienen mucho que ver, porque se halla más concordancia entre hermanos gemelos que incluso entre hermanos del mismo sexo criados en el mismo hogar bajo las mismas normas o bajo las mismas reglas, por lo que junto a varios autores concluyen que los factores genéticos desempeñan un gran papel importante en las diferencias de la personalidad de los individuos. Personalidad como predictor. El complejo modelo que Eysen propone
muestra que entre el psicoticismo, la extroversión, el neuroticismo, combinado con una carga biológica o con algunos de los factores genéticos, te puede dar como como resultado la personalidad, incluso algunas conductas sociales y además conductas asociadas a enfermedad. Si lo llevamos a un ejemplo, podemos decir que las personas, por decir algo, con niveles altos de glicemia tienden a ser bastantes neuróticos y que la conducta puede variar a través de esa enfermedad. En este punto hablaremos de la personalidad y la conducta, y es que hasta este punto de nuestro análisis nace una interrogante, y es que nos preguntamos si los 3 factores de la personalidad de Eysenck que propone te permiten predecir una conducta, y es que según el modelo representado de Eysenck, el psicoticismo, la extraversión, el neuroticismo deberían predecir los resultados de estudios experimentales y de conductas sociales. Recordemos que la teoría de Eysenck supone que la extraversión se deriva de una baja capacidad de activación cortical, por lo tanto los introvertidos, comparados con los extrovertidos, deberían ser más sensibles a diversos estímulos y condiciones en cuanto al aprendizaje se refiere. Eysenck sostenía que una teoría de personalidad adecuada debería predecir las consecuencias cercanas y lejanas, incluso las conductas que un individuo debería tener según la variabilidad de los factores. Concluyen, tal y como lo precisó Eysenck, que este y otros estudios sobre la relación de la personalidad y enfermedad no demuestran que los factores psicológicos provoquen cáncer o enfermedades del corazón. Lo que sucede es que estas enfermedades tienen en su origen una combinación de varios factores, como los factores biológicos genéticos, y el factor psicológico puede ayudar o no a superarlo de una manera más fácil y a no decaer o adquirir otras patologías que se sufrirían mediante, o mejor dicho, como resultado de dichas enfermedades o patologías ya genéticas. En este punto hablaremos sobre la personalidad y la enfermedad, y es que veremos si existen factores de la personalidad que pudieran predecir el riesgo de mortalidad por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. Y es que desde el principio Hans Eysenck hace mucho énfasis o le presta mucha atención a este asunto, y para ello él se asocia con David Kissen y constatan que las personas con bajos niveles de neuroticismo, según el test de personalidad de Moseley, tendían a reprimir sus emociones y tenían muchísimas más probabilidades de sufrir cáncer de pulmón que las personas con altos valores de neuroticismo. Esto puesto a que las personas con altos valores en neuroticismo tienden a expresar sus sentimientos y emociones de manera radical. Más adelante se asocia con un médico psicólogo yugoslavo llamado Ronald Grossman para investigar no solo la relación entre la personalidad y las enfermedades, sino también la eficacia que pudiese tener una terapia de conducta para alargar la vida de los pacientes de cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Ellos habían usado un breve test y una larga entrevista y esto les permite clasificar a las personas en 4 grupos o 4 tipos. El tipo 1 incluía a las personas que eran incapaces de mostrar una reacción emocional ante el estrés. Las personas del tipo 2 solían reaccionar con frustración, con enfado, agresividad o agitación emocional. Las personas del tipo 3 eran ambivalentes, alternaban la reacción del grupo de las personas del grupo 1 y las personas del tipo 2, y así sucesivamente, hasta llegar a los individuos del tipo 4 que consideraban que su propia autonomía era importante para su bienestar y su felicidad personal. En el primer estudio realizado en la antigua Yugoslavia, las personas del tipo 1 tenían muchas probabilidades que el resto de morir de enfermedades como el cáncer, y que las personas del tipo 2 tenían mucha probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso llegar a la mortalidad por este tipo de enfermedades. Entonces así, las personas del grupo 3 y 4 eran personas que tenían muy bajas probabilidades de sufrir enfermedades como cáncer o enfermedades cardiovasculares, o de incluso morir por esa razón, y entonces concluyen